Bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a divertirse con Fefu leyendo. Hoy nos toca, gratamente, leer el trabajo de Achille Bombay, Política de la Enemistad. Dentro de mi trabajo llamado La reformulación postcolonial del capitalismo como necropolítica racial, yo lo que hago es investigar cómo trabaja este historiador eh, durante todo su derrotero histórico. Este trabajo está dentro de un proyecto PICT que bajo la dirección de mi querido profesor, el doctor Andrés Freijomil, estamos haciendo con un grupo de investigadores en la Universidad de General Sarmiento. Este año ya 2023 tendríamos que presentarlo y publicarlo luego. Entonces hoy vamos a leer no todo Política de la Enemistad, sino la introducción y vamos a hacer algunos punteos. Yo para eso utilizo DocHube. Acá tomo esta herramientita y vamos a hacer algún que otro resaltado para que nos quede en el documento. Política de la Enemistad de Achille Bombay es un libro de 2016. Lo que vamos a leer ahora es la primera edición de noviembre 18 de esta futuro anterior, de esta editorial. Y nos vamos a centrar sobre todo en la introducción, la prueba del mundo, escrita en Johannesburgo el 24 de enero del 2016. Vamos a ver qué podemos rescatar de acá para mi trabajo. Introducción, la prueba del mundo. No basta con tener un libro en la mano para saber utilizarlo. En un primer momento nuestro deseo había sido escribir uno que casi no estuviera rodeado de misterio. Finalmente nos encontramos con un breve ensayo hecho de pinceladas de bosquejos, de capítulos paralelos, de trazos más o menos discontinuos, de juegos de puntos, de gestos vividos y rápidos, hasta de leves movimientos de retiro seguidos de bruscas inversiones. Claro está que el tema, que era áspero, no se prestaba mucho a una serenata. Por lo tanto, habrá bastado con sugerir la presencia de un hueso, de un cráneo de muerto o de un esqueleto en el interior del elemento. Ese hueso, ese cráneo de muerto y ese esqueleto tienen nombres. La repoblación de la Tierra, la salida de la democracia, la sociedad de la enemistad, la relación sin deseo, la voz de sangre, el terror y el contraterror en cuanto medicamento y veneno de esta época. Véanse capítulo 1 y 2. El mejor medio de acceder a esos diferentes esqueletos era producir una forma no abúlica, sino tensa y cargada de energía. Cualquiera que fuese el caso, este es un texto sobre cuya superficie el lector puede deslizarse libremente, sin ningún control ni pasaporte. Puede permanecer tanto como quiera, desplazarse a su capricho, entrar y salir en cualquier momento y por cualquier puerta. Puede partir a cualquier dirección al tiempo que conserva, respecto de cada una de sus palabras y cada una de sus afirmaciones, una distancia crítica igual y, si es preciso, una pizca de escepticismo. En efecto, todo gesto de escritura supuestamente implica una fuerza, o incluso un diferendo. Eso que aquí se llama un elemento. En el caso actual, se trataba de un elemento bruto, de una fuerza estrecha, una fuerza de separación más que una fuerza que intensifica el lazo, una fuerza de decisión y de aislamiento real, vuelta exclusivamente sobre sí, que intenta exceptuarse del resto del mundo al tiempo que pretende asegurar su último gobierno. Y acá vamos a subrayar que todo gesto de escritura implica una fuerza, que aquí se llama elemento. ¿Sí? La reflexión que sigue, en efecto, se ocupa de la reconducción a escala planetaria de la relación de enemistad y sus múltiples reconfiguraciones en las condiciones contemporáneas. Y esto es lo que nos interesa acá, a nosotros. La reconducción a escala planetaria de la relación de enemistad y sus múltiples reconfiguraciones en las condiciones contemporáneas. El concepto platónico de farmacón, la idea de un medicamento que opera a la vez como remedio y como veneno, constituye su pivote. Apoyándose en parte en la obra política y psiquiátrica de Frank Fanon, se muestra cómo, siguiendo los pasos de los conflictos de descolonización,
La guerra, en figura de la conquista y la ocupación del terror y de la contrainsurrección, se ha convertido, al salir del siglo XX, en el sacramento de nuestra época. En mi trabajo voy a tener que retomar a Frantz Fanon, así que en los siguientes videos vamos a ver algo de Frantz Fanon, sobre todo una breve bibliografía. A cambio, esta transformación liberó movimientos pasionales que poco a poco llevan a las democracias liberales a ponerse el atuendo de la excepción, a emprender a lo lejos acciones incondicionadas y a querer ejercer la dictadura contra ellas mismas y contra sus enemigos. Entre otras cosas, uno se interroga sobre las consecuencias de esta inversión y los términos nuevos en los cuales se plantea en adelante la cuestión de las relaciones entre la violencia y la ley, la norma y la excepción, el estado de guerra, el estado de seguridad y el estado de libertad. En el contexto de achicamiento del mundo y de repoblación de la tierra en favor de los nuevos ciclos de circulación de las poblaciones, este ensayo no solo se esfuerza en abrir nuevas pistas para una crítica de los nacionalismos atávicos, también se interroga de manera directa acerca de lo que podrían ser los fundamentales en una genealogía común y por consiguiente una política de lo viviente más allá del humanismo. En efecto, el ensayo trata acerca de este tipo de arreglo con el mundo e incluso de uso del mundo, que, en este comienzo del siglo, consiste en no dar un céntimo por todo cuanto no es uno mismo. Este proceso tiene una genealogía y un nombre, la carrera hacia la separación y la desligazón. Esta se desarrolla sobre un fondo de angustia de aniquilación. En efecto, son numerosos aquellos que en la actualidad están aquejados por el espanto. Temen haber sido invalidados y estar a punto de desaparecer. Pueblos enteros tienen la impresión de haber llegado al cabo de los recursos necesarios para seguir asumiendo su identidad. Consideran que ya no hay una afuera y que para protegerse de la amenaza y del peligro se requieren cercamientos. No queriendo ya acordarse de nada y sobre todo de sus propios crímenes y fechorías, fabrican objetos malos que efectivamente terminan por obsesionarlos y de los que en adelante tratan violentamente de deshacerse. Poseídos por los malos espíritus que no dejaron de inventar y que en una espectacular inversión ahora los rodean, en adelante se formulan preguntas más o menos semejantes a las que tuvieron que enfrentar. No hace tanto tiempo, muchas sociedades no occidentales tomadas en las redes de fuerzas mucho más destructivas como la colonización y el imperialismo. Y acá hace una cita que después la vamos a ver. Teniendo en cuenta todo lo que ocurre, ¿puede el otro ser considerado como mi semejante todavía? Devueltos a las extremidades, como ocurre con nosotros aquí y ahora, precisamente en qué consiste mi humanidad y la del otro. ¿Cómo la carga del otro se ha vuelto tan aplastante? ¿No sería mejor mi vida? ¿No sería mejor que mi vida deje de estar ligada a su presencia, así como la suya a la mía? ¿Por qué, contra viento y marea, a pesar de todo, debo velar sobre el otro, lo más cerca posible de su vida, si a cambio su único objetivo es mi pérdida? Sí, en definitiva, la humanidad solo existe en la medida en que está en el mundo y es del mundo. ¿Cómo fundar una relación con los otros basadas en el reconocimiento recíproco de nuestra común vulnerabilidad y finitud? Porque vivimos en sociedad y creo que eso es lo que trata de responder en Bembe en todo su derrotero. Manifiestamente no se trata ya de ampliar el círculo, sino de hacer las fronteras formas primitivas de puesta a distancia de los enemigos, de los intrusos y de los extranjeros, todos aquellos que no son los nuestros. En un mundo más que nunca caracterizado por una desigual redistribución de las capacidades de movilidad, y donde para muchos moverse y circular constituye la única posibilidad de supervivencia, la brutalidad de las fronteras es en adelante un dato fundamental de nuestros tiempos. Y esto es lo que vamos a tener que subrayar con ímpetu: la brutalidad de las fronteras, la capacidad de movilidad y la desigual redistribución. Las fronteras ya no son lugares que uno franquea, sino líneas que separan. En esos espacios, más o menos miniaturizados y militarizados, supuestamente todo debe inmovilizarse.
Numerosos son aquellos y aquellas que ahora encuentran allí su fin, deportados cuando no son simplemente víctimas de naufragios o electrocutados. El principio de igualdad es atacado frontalmente tanto por la ley del origen común y de la comunidad de nacimiento como por el fraccionamiento de la ciudadanía y su declinación en ciudadanía pura, la de los autóctonos. Y en ciudadanía de prestado, esto es muy bueno, aquella que ya precarizada casi no está a resguardo de la decadencia. Frente a las situaciones peligrosas tan características de la época, la cuestión, por lo menos en apariencia, no es ya saber cómo conciliar el ejercicio de la vida y la libertad con el conocimiento de la verdad y la solicitud por otro que uno mismo. En adelante es saber cómo, en una suerte de surgimiento primitivo, actualizar la voluntad de poder utilizando medios crueles y virtuosos a partes iguales. Por eso, la guerra no solo se ha instalado como fin y como necesidad en la democracia, sino también en lo político y en la cultura. Se ha convertido en remedio y veneno, nuestro farmacón. La transformación de la guerra en farmacón de nuestra época, a cambio, liberó pasiones funestas que poco a poco llevan a nuestras sociedades a salir de la democracia y a transformándose en sociedades de la enemistad. O sea, el farmacón es quien lleva a nuestras sociedades a salir de la democracia. Como ocurrió bajo la colonización. Esta reconducción planetaria de la relación colonial y sus múltiples reconfiguraciones en las condiciones contemporáneas no escatiman mucho a las sociedades del norte. La guerra contra el terror y la instauración de un estado de excepción a escala mundial no hacen sino amplificarla. Pero en la actualidad, ¿quién podría hoy verdaderamente tratar de la guerra en cuanto a farmacón de nuestro tiempo sin convocar a Frank Fanon, a cuya sombra fue escrito este ensayo? La guerra colonial, puesto que sobre todo de ella habla Fanon, es finalmente, si no la matriz en última instancia del nomos de la tierra, por lo menos uno de los medios privilegiados de su institucionalización. Guerra de conquista y de ocupación y en muchos aspectos guerra de exterminio. Las guerras coloniales fueron al mismo tiempo guerras de sitio, tanto como guerras extranjeras y guerras raciales. Pero ¿cómo olvidar que por otra parte tenían aspecto de guerras civiles, de guerra de defensa, cuando las guerras de liberación no convocaban a cambio las guerras llamadas contrainsurreccionales? En verdad, encastre de guerras encadenadas unas a otras, causas y consecuencias unas de otras, es la razón por la cual dieron paso a tanto terror y tantas atrocidades. Es también la razón por la cual provocaron en aquellas y aquellos que las padecieron o formaron parte de ellas, ora la creencia en una omnipotencia ilusoria, ora el espanto y el desvanecimiento liso y llano del sentimiento de existir. Como la mayoría de las guerras contemporáneas, incluido la guerra contra el terror y las diversas formas de ocupación, las guerras coloniales fueron guerras de extracción y depredación. De ambos lados, tanto el de los vencidos como el de los vencedores, invariablemente condujeron a la ruina de algo no figurable, casi sin nombre, tan difícil de pronunciar. ¿Cómo se reconoce a través del rostro del enemigo que se trata de abatir, pero de quien igualmente se podría curar sus heridas, otro rostro del hombre en plena humanidad y por lo tanto semejante al nuestro? Véase capítulo 3. Ellas liberaron fuerzas pasionales que duplicaron, en cambio, la facultad de los hombres de dividirse. No estaba deconstruido Membe cuando lo... No, el traductor. Obligaron a unos a reconocer más abiertamente que el pasado sus deseos más reprimidos y a comunicarse más directamente que antes con sus mitos más oscuros. A otros les ofrecieron la posibilidad de salir de su sueño abismal, de experimentar quizá por primera y única vez la potencia de ser del mundo circundante y de paso de padecer su propia vulnerabilidad e inconclusión. Brutalmente expuestos al sufrimiento de terceros desconocidos, otros finalmente se dejaron conmover y afectar.
Al llamado de esos innumerables cuerpos de dolor, repentinamente salieron del círculo de la indiferencia en el cual hasta entonces se hallaban encerrados. Frente al poder colonial y a la guerra del mismo nombre, Fanon había comprendido que no había sujeto salvo la vida. Como ser vivo, el sujeto estaba de entrada abierto al mundo. Al comprender la vida de los otros seres humanos, de los otros seres vivos y no vivos, él comprendía la suya, que él mismo existía como forma de vida y que a partir de entonces podía corregir la asimetría de la relación, introducirle una dimensión de reciprocidad y aportar con cuidado a la humanidad. Por otra parte, Fanon consideraba el gesto de cuidar como una práctica de resimbolización en la cual siempre se jugaba la posibilidad de reciprocidad y de la mutualidad. El encuentro auténtico con otros, la mutualidad, ¿no? Esto después vamos a hacer un análisis de discursos, de referentes políticos, y vamos a ver uno que a mí me gusta un toque, que lo que habla es esto, mutualidad y cooperativismo y cómo eso juega en las relaciones sociales de trabajo y en la reconstrucción de la economía como una economía cooperativista. Al colonizado, entonces, que se negaba a ser castrado, le aconsejó volver la espalda a Europa, es decir, comenzar por sí mismo, mantenerse en pie fuera de las categorías que lo mantenían encorvado. La dificultad no era solamente haber sido asignado a una raza, sino haber interiorizado los términos de esa asignación, haber llegado a desear la castración y a convertirse en su cómplice, porque todo, o casi todo, incitaba al colonizado a habitar la ficción que el otro había fabricado a su respecto como piel y su verdad. Y esto es de lo más importante de Fanon. Porque lo importante acá es que cuando la resimbolización, ¿no? El encuentro auténtico con nosotros. Y acá Fanon plantea que la dificultad no es solamente haber sido asignado a una raza, que es lo más atroz de todo esto, sino haber interiorizado los términos de esta asignación y convencerse, ¿no? Desear esta castración y convertirse en el cómplice de esta Europa. Al oprimido que trataba de liberarse de la carga de la raza, Fanon le propuso un largo camino de cura. Esa cura comenzaba por y en el lenguaje y la percepción, por el conocimiento de esa realidad fundamental, según la cual volverse hombre en el mundo implicaba aceptar estar expuesto al otro. Y esta es la parte que le da al otro, el oprimido que quiere liberarse. La cura proseguía por un colosal trabajo sobre sí, por nuevas experiencias del cuerpo, del movimiento, del estar juntos, hasta de la comunión, como ese fondo común que el hombre tiene de más vivo y de más vulnerable y eventualmente por el ejercicio de la violencia. Esa violencia era dirigida contra el sistema colonial. Una de las particularidades de este sistema era manufacturar una gama de sufrimientos que no convocaban en respuesta ni hacerse cargo de ninguna responsabilidad, ni solicitud, ni simpatía y a menudo ni piedad. Por el contrario, se ponía todo en marcha para embotar toda la capacidad para cualquiera de sufrir a causa del sufrimiento de los indígenas, de ser afectado por ese sufrimiento. Todavía más, la violencia colonial tenía por función captar la fuerza del deseo en el sometido y desviarla hacia investiduras improductivas. Al tener la pretensión de querer el bien del indígena en su lugar, el aparato colonial no buscaba solamente bloquear su deseo de vida, apuntaba a alcanzar y a disminuir sus capacidades de estimarse a sí mismo como agente moral. Entonces, lo que tenemos acá es que el aparato colonial apuntaba a alcanzar y a disminuir
sus capacidades de estimarse a sí mismo como agente moral. Ya apuntaba a deshumanizarlo. Precisamente en ese orden, se opuso resueltamente la práctica política y clínica de Fanon. Más que otros, él había puesto de manifiesto una de las grandes contradicciones heredadas de la era moderna, pero que a su época le costaba trabajo destrabar. El vasto movimiento de repoblación del mundo, inaugurado en el linde de los tiempos modernos, había resuelto en una masiva captura de las tierras, la colonización, a una escala y gracias a técnicas nunca antes conocidas en la historia de la humanidad. Lejos de conducir a una planetarización de la democracia, la avalancha hacia las nuevas tierras había desembocado en un nuevo derecho de la tierra, cuya principal característica era consagrar la guerra y la raza como los dos sacramentos privilegiados de la historia. La conversión en sacramento de la guerra y de la raza en los altos hornos del colonialismo la convirtió a la vez en el antídoto y el veneno de la modernidad, su doble farmacón. La conversión, sacramento de la guerra y de la raza en los altos hornos del colonialismo la convirtió a la vez en el antídoto y el veneno de la modernidad. En tales condiciones, pensaba Fanon, la descolonización como acontecimiento político constituyente no podía privarse mucho de la violencia. En todos los casos, fuerza activa primitiva, esta preexistía a su advenimiento. La descolonización consistía en la puesta en movimiento de un cuerpo animado, capaz de aplicarse exhaustivamente en un impacto sin reserva con todo aquello que sintiendo el interior y exterior le impedía acontecer a su concepto. Sin embargo, así de creativa como debía serlo, la violencia pura e ilimitada nunca estaba por completo a resguardo de una posible ceguera. Bloqueada de una repetición estéril, en todo momento podía degenerar y su energía ponerse al servicio de la destrucción por la destrucción. La descolonización entonces consistía en la puesta en movimiento de un cuerpo animado, capaz de explicarse exhaustivamente y en un impacto sin reserva con todo aquello que, sintiendo el interior al exterior, le impedía acontecer a su concepto. O sea que la descolonización como acontecimiento político constituyente no podía privarse mucho de la violencia. Por su lado, el gesto médico no tenía por función primordial la erradicación absoluta de la enfermedad o la supresión de la muerte y el advenimiento de la inmortalidad. El hombre enfermo era el hombre sin familia, sin amor, sin relaciones humanas y sin comunión con una comunidad. Era el hombre privado de la posibilidad de un encuentro auténtico con otros hombres con los cuales no compartía, a priori, lazos de descendencia y de origen. Ese mundo de los hombres sin lazo, o de los hombres que solo aspiran a ponerse al margen de los otros, todavía está con nosotros. Aunque bajo configuraciones incesantemente cambiantes, está con nosotros en los meandros de la reactivación judeófoba y de su espejo mimético, la islamofobia. Está con nosotros en la forma del deseo de un apartheid y de endogamia que atormenta nuestra época, sumiéndonos en un sueño alucinatorio, el de la comunidad sin extranjeros. Esto es tremendo. Comunidad sin extranjeros. Un poco en todas partes, la ley de la sangre, la ley del talión y el deber de la raza, los dos suplementos constitutivos del nacionalismo atávico, vuelven a la superficie. La violencia está entonces más o menos oculta de las democracias, sube a la superficie, dibujando un círculo mortífero que aprisiona la imaginación y del que es cada vez más difícil de salir. El orden político, por más o menos en todas partes, se reconstituye como forma de organización para la muerte. Poco a poco, un terror de esencia molecular y supuestamente defensivo trata de legitimarse, confundiendo las relaciones entre la violencia, el homicidio y la ley, la fe, el mandato y la obediencia, la norma y la excepción, o incluso la libertad, el acoso y la inseguridad. Ya no se trata, mediante el derecho y la justicia, de excluir el homicidio de las cuentas de la vida en común. Cada vez de lo que se trata de arriesgar es la apuesta suprema. Ni el hombre aterrador,
ni el hombre aterrorizado. Ambos, los nuevos sustitutos del ciudadano, reniegan el homicidio. Por el contrario, cuando no creen muy simplemente en la muerte, la consideran la garantía última de la historia templada por el hierro y el acero, la historia del ser. Fanon llevó de un extremo a otro, tanto en su pensamiento como en su praxis, preocupaciones tales como la irreductibilidad del lazo humano, la no separación de los humanos de los otros seres vivos, la vulnerabilidad del hombre en general y del hombre enfermo de la guerra en particular, o incluso del cuidado requerido para escribir lo viviente en la duración. Precisamente de estos interrogantes se trata, de manera sesgada y con figuras cambiantes, en los capítulos que siguen. Como Fanon había dado prueba de una solicitud particular respecto del África y definitivamente había ligado su suerte con la del continente, era normal que África ocupara en un lugar el primer plano de esta reflexión. En efecto, hay nombres que al no remitir mucho a la cosa, la pasan por alto o al lado. Ellos desempeñan una función de desfiguración y de distorsión, razón por la cual la cosa, la verdadera cosa, tiende a resistir tanto al nombre como a toda traducción. No porque estuviera revestida de una máquina, sino porque su fuerza de proliferación es tal que todo calificativo se vuelve repentinamente superfluo. Para Fanon, ese era el caso de África y de su máscara, el negro. Entidad como un cajón desastre pantanosa y sin peso ni relieve histórico, acerca de la cual cualquiera podía decir más o menos cualquier cosa sin que ello se preste a ninguna consecuencia, o fuerza propia al mismo tiempo que proyecto capaz, por sus propias reservas de vida, de acaecer a su concepto y describirse ella misma en esa nueva edad planetaria. Para dar cuenta de los mundos de lo viviente sin caer en la repetición, Fanon prestó atención a la experiencia que tenía la gente de las superficies y las profundidades, del mundo de las luces y de los reflejos y del mundo de las sombras. Tratándose de las significaciones últimas, sabía que era necesario buscarlas tanto del lado de las estructuras como del lado tenebroso de la vida. De ahí la extraordinaria atención que dedicó al lenguaje, a la palabra, a la música, al teatro, a la danza, a la pompa, al decorado y a todo tipo de objetos técnicos y de estructuras psíquicas. Por lo demás, casi no se trata en este ensayo de ensalzar a los muertos, sino de evocar de manera fragmentaria a un gran pensador de la transfiguración. Para ello no encontramos nada más apropiado que una escritura figural que oscila entre lo vertiginoso, la disolución y la dispersión. En una escritura hecha de sortijas entrecruzadas y cuyas aristas y líneas se reúnen cada vez en un punto de fuga, se lo habría comprendido en esta escritura la función de la lengua es llevar a la vida lo que había sido abandonado a las potencias de la muerte, es volver a abrir el acceso de los yacimientos del futuro, comenzando por el futuro de aquellos de los cuales no hace mucho era difícil decir cuál era la parte del humano, cuál la del animal, del objeto, de la cosa o de la mercancía. Y este ensayo va a seguir con la salida de la democracia y, como nos está diciendo en la introducción, Política de la Enemistad es un ensayo que va a estar basado mucho sobre el trabajo de Frantz Fanon y en el que vamos a hacer un videíto sobre el mismo y seguramente lo ponga por ahí. No puedo meter la mano ahí. Yo lo que quería ver era acá los capítulos. La salida de democracia, la sociedad de la enemistad, la farmacia de Fanon, principio de destrucción, la descolonización radical. Este mediodía agobiante va a hablar del humanismo y la conclusión que es la ética del pasante. Yo el libro lo tengo acá también. El libro está acá. Así que igual lo dejo en el link en la descripción del video. Y nos vemos en el próximo.